Muy buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es sábado 5 de la tarde. Em, Quiero contarles que estamos en una nueva jornada y darles la bienvenida a este nuevo espacio del quinto Festival del Desarme de la localidad de Puente Aranda, un escenario de trabajo colaborativo entre el colectivo Solaris Games, la Fundación HBG y el colectivo Terrazas Verdes. El día de hoy eh, en el segundo laboratorio, la segunda sesión de Echemos el cuento a los derechos humanos, un ejercicio de narración y derechos humanos guiado por Marian Vivas. Tuvimos la primera sesión hace 8 días. Eh, si de pronto se la perdieron, no alcanzaron a estar pendientes, quieren saber qué se realizó, recuerden que todas las sesiones quedan grabadas y publicadas en el Facebook @Fundación HBG, YouTube Fundación HBG y Facebook @Solaris Games BTA. Entonces, pues nada, quiero darle las gracias a Marian por estar nuevamente con nosotros y acompañarnos en esta actividad del quinto Festival del Desarme, un ejercicio que busca pues hablar del tema de cultura de paz, convivencia y sostenibilidad ambiental desde procesos artísticos, culturales, comunitarios, sociales, y fomentar pues el trabajo en red y el reconocimiento entre los actores sociales de diferentes territorios, principalmente pues de la localidad de Puente Aranda, pero también a nivel distrital, y cómo podemos tejer trabajo colaborativo entre nosotros. Entonces quiero pues nada darle el paso a Marian para que nos saludes nuevamente y pues que empecemos con esta segunda sesión. Echemos el cuento a los derechos humanos. Listo, Diana, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando tanto en el taller como en Facebook. Darle las gracias a quienes están organizando el festival y sobre todo a la comunidad de Punta Aranda. Considero que los procesos, y sean festivales, talleres, escuelas, se dan simplemente porque las comunidades lo demandan. Entonces, pues, gracias a las comunidades y pues de nuevo acá les doy la bienvenida a esta segunda parte del taller de Echemos el cuento de los derechos humanos. Voy a compartirles aquí pantalla. Listo, me confirman si la pueden ver. Sí, ya la vemos. Listo, entonces en esta segunda parte vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada, como los conceptos básicos acerca de derechos humanos. También vamos a hacer un abordaje a la clasificación de los derechos, así como una breve y no una breve, sino vamos a hacer una conexión con lo que es la narración oral y porque es una potencial herramienta para la difusión de derechos humanos o del conocimiento y formación en derechos humanos. Entonces los invito a que volvamos en el tiempo, o sea, de hace una semana, hace 8 días, eh, a ver qué conceptos abordamos acerca de derechos humanos. Perdón, pausa aquí. Listo. Entonces entendíamos que en este taller pues queríamos ver qué son derechos humanos, y en articulación con lo que propone el festival acerca del trabajo colaborativo o colectivo para la construcción y conciencia sobre derechos humanos y cotidianidad, y el abordaje a través de la narración oral como una herramienta pedagógica para su promoción. ¿Listo? Y pues acá algunos aportes de quienes participaron la semana pasada, de acerca de qué nos traía ese taller, ¿no? Y qué teníamos concebido como derechos humanos. Acá hicimos pues un leve cuento de una construcción colectiva de un cuento acerca de, pues no de derechos humanos, pero sí de trabajo en equipo. También nos acercamos a crear
un nuevo mundo, ¿qué le regalaríamos a un nuevo mundo y a los seres que habrían en él? Entonces, diferentes aportes de lo que se dio, como sentido común, arte, compañerismo, equilibrio, trabajo en equipo, solidaridad. Y esto pues a través de esta pregunta de cómo, qué le regalaríamos, entramos a qué son los derechos humanos y cuál es su función dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces entendíamos que los derechos humanos son esas libertades y garantías que tenemos todas y todas en cualquier parte del mundo, sin importar nuestras condiciones, ya sean de raza, de sexo, etnia, religión, condición social, entre otras condiciones que pueden haber, ¿sí? Entonces, concebimos los derechos humanos como esas libertades y esas garantías que todos y todas tenemos. Para tratar y ser tratados con justicia y que nos permite tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra vida, ¿sí? Y que están basadas también en la dignidad, en la igualdad, solidaridad y respeto mutuo. También entender que los derechos humanos tienen las 4 características trascendentales, que son universales, que todos los seres humanos lo poseemos, ¿sí? No se nos pueden negar, en cualquier parte del mundo son aplicables, también son inalienables, no podemos renunciar a ellos, tampoco tienen esta característica del grado, no tengo más derecho a que otras personas, sino son realmente iguales. Indivisibles interdependientes es que yo no puedo pensar un derecho sin pensar en otro, ¿sí? Entonces, pensar también los derechos humanos como un conjunto, a pesar de que lo asignamos a una libertad o una garantía específica, ¿sí? También veíamos que básicamente los derechos humanos, Dios, están considerados, pues clasificados, ¿no? Sino como enumerados en 30 derechos, ¿sí? Pueden ser un poco más amplios. Y son pues los más conocidos, como todos iguales ante la ley, todos nacemos libres e iguales, derecho justo, todos tenemos los mismos derechos, derechos a la vida, ¿sí? Entonces, toda esta todos estos 30 derechos son los que poseemos todos y todas en la misma medida y en diferentes circunstancias y condiciones, ¿sí? También veíamos que en la historia de los derechos humanos, ¿sí? Es como una breve línea del tiempo. Los derechos humanos o el concepto jurídico, bueno, jurídico o legal que tenemos de los derechos humanos comienzan a partir de guerras, ¿sí? O de, pues, de momentos en que las sociedades y las comunidades se veían en conflicto, ya sea violencia, violencia estructural, violencia física, y nacen los derechos humanos o se crea estas figuras, más o menos se registra que es decir, el Grande, antes de Cristo, para eh, para dar equidad y garantías a a los seres humanos sin necesidad de que un Estado o una autoridad los designe, ¿sí? Ya de por sí los derechos humanos, como decían, son universales. El simple hecho de ser humano, pues me los atribuye directamente. También veíamos que un ejemplo de derechos humanos en la cotidianidad era nuestra cédula, ¿no? Donde hay una identidad, donde tenemos una nacionalidad, donde somos plenamente identificados. Y asimismo, pues veíamos que desafortunadamente, para hablar sobre derechos humanos, tanto sus orígenes como lo que conocemos hoy en día, desafortunadamente está ligado hacia la violación de estos, ¿sí? Entonces aquí traíamos como una serie de noticias extraídas de Amnistía Internacional, que es una de las entidades que vela por la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.
y pues veíamos una serie de titulares que estaban pues relacionados con la detención de líderes y lideresas a nivel del mundo que luchan por derechos, los derechos de los pueblos y los derechos, las libertades individuales. ¿Sí? Veíamos factores comunes también como dentro de esas historias que la gente que los defensores de derechos humanos son vulnerados tanto por el Estado como por otros grupos que no salvaguardan su integridad, ¿sí? Además de una estructura institucional que muchas veces no vela por la integridad de los defensores de derechos humanos, desafortunadamente, y eso lo podemos ver a lo largo de nuestra historia como país, también a nivel internacional, en la que defensores de derechos humanos han perdido la vida o han sido vulnerados dentro de su integridad física y moral. También veíamos que el castigo, que había una constante presencia del castigo como por resistir, ¿sí? Tanto como el Estado, como otras organizaciones, castiga tanto a los defensores humanos como la organización social para la defensa y exigencia de los derechos humanos. ¿Sí? También vemos que desafortunadamente veíamos que también hay un acto violento y una represión por participar en por estas exigencias. ¿Sí? Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos y que nos ha tocado, creo que este último año, fue las desapariciones forzadas en el marco del paro nacional que se realizó desde el marzo 28, sí. Y pues que se vio la violación sistemática de derechos humanos, no solamente a defensores, sino también a la sociedad civil bajo su derecho a la exigencia de sus derechos humanos, y ahí podemos sacar un montón de ejemplos y un montón de violaciones dolorosas hacia la sociedad civil y defensores y organizaciones de derechos humanos. ¿Listo? Y bueno, también pues hicimos un ejercicio acerca de tratar como de cambiar la historia. También era como una invitación, también es una invitación a que nos planteemos historias que nos permitan cambiar esa historia violenta de los derechos humanos, ¿sí? Entenderlo también como un proceso desde la cotidianidad y no desde la violación sistemática de estos, ¿sí? Porque eh, es hoy en día, ¿sí? En este momento, los que tenemos acceso a Internet, a educación, a quienes lo tenemos, o bueno, que podemos gozar de ellos, que es diferente porque todos tenemos los derechos. También entenderlo como un proceso de nuestra cotidianidad, ¿sí? Entonces, esa era como la invitación al ejercicio que proponía la semana pasada. A partir de los titulares que mostramos, se pudieran crear y replantear historias sobre derechos humanos, no solamente a través de estas historias tan dolorosas para nosotros como sociedad. ¿Listo? Entonces, la actividad tras seleccionar una noticia, identificar los derechos que se veían implicados, proponer una historia corta que trate sobre qué trata la noticia, qué pasa y cómo termina, cómo darle una solución a eso. Planteamos un inicio, un nudo, un final, protagonista y un villano, y la explicación de los derechos identificados. Este como un primer ejercicio para contar después de la construcción colectiva que hicimos, ¿sí? Entrarle un poco más a derechos humanos. Entonces, Esteban, quien fue quien nos compartió esta historia, nos propone
El joven Oliva era un hombre tranquilo, cuidado y amado por su familia debido a su condición. Sin embargo, el hombre escapaba de los cuidados de la familia. Un día gris, el agente de policía Brandon le solicita identificado, perdón, le solicita la identificación, pero Oliva no entendía por su condición, por lo cual fue agredido por el oficial, además de su color de piel. Los testigos manifestaban que antes de propinarle las lesiones fatales, el agente Brandon realizó comentarios ofensivos sobre su color de piel. Derecho vulnerado fue la vida del joven Oliva, pero debido a la reacción de los colectivos de derechos humanos, el oficial de policía Brandon es juzgado y posiblemente destituido. ¿Listo? Eso fue uno de los cuentos que nos compartieron. Y bueno, eso fue como, además de las conclusiones, ¿no? Entonces entendíamos que los derechos humanos se viven todos los días. No falta ver más allá que las interacciones que tenemos diariamente en nuestros barrios y comunidades para saber que los derechos humanos no son un tema solamente de violencia y conflicto, sino que hoy en día también los aplicamos. ¿Listo? Entonces, eso fue como nuestro review, nuestra charla del día sábado, los 8 días. Entonces, pues nos vamos a volver al día de hoy y les iba a pedir, pues, quienes pueden acceder a micrófono, ¿sí? Como para calentar, como para entrar a este cuento de la narración oral, dijéramos este trabalenguas, ¿sí? Entonces el trabalenguas dice, un trabalingüista muy trabalenguado crea un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalingüista ni el más trabalenguado puede trabalenguar aquel trabalenguas muy trabalenguoso. Entonces me gustaría saber quién más podría leer. Mientras que se animan, está el trabalenguas, lo traigo como un ejercicio para hablar de la narración oral, para encontrarnos con la palabra, ¿sí? De una forma un poco más dinámica, más imaginativa, por decirlo así, o sea, como que la lengua y nuestra oralidad desemboque en el juego de palabras. ¿Listo? ¿Lo puedes acercar un poquito? Claro que sí. Yo lo quiero intentar. Listo, dale. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, un trabalingüista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy muy Segunda trabalenguoso. oportunidad. Otra vez. Un trabalingüista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalingüista ni el más trabalenguado pudo trabalenguar aquel trabalenguas muy trabalenguoso. Muy bien, Benita. ¿Alguien más? Camilo nos dice que no va a poder participar. ¿Alguien más que se anime? Listo, intentémoslo entonces. Ahora sí ya lo veo más de cerca. Un trabalingüista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalingüista ni el más trabalenguado pudo trabalenguar aquel trabalenguas muy trabalenguoso. Listo. Bueno, gracias Diana y gracias Diana. Listo, Sí, entonces coincidió, ¿no? coincidió.
pero pues ambas dijeron lingüistas, trabalingüistas, ni es trabalingüistas. Trabalingüista. Ok. Trabalingüistas, ¿listo? Entonces, gracias. Ahí ya vamos como jugando con la palabra, ¿listo? Entonces, nuestro segundo encuentro va a ser acerca de la clasificación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de clasificar los derechos humanos es devolviéndonos a la historia de cómo se constituye, a lo que conocemos hoy como derechos humanos, ¿sí? Entonces, aquí entendemos primero que los derechos humanos están clasificados en primera, segunda y tercera generación, ¿sí? Y esto se concluye, o bueno, o llega a esta clasificación por la concepción de esas libertades y garantías a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces entendemos que la primera generación son estos que salen de la Declaración de los Derechos de Ciudadanos y del Hombre tras la Revolución Francesa. La segunda generación se da después de más o menos entre el siglo XIX y el siglo XX, y la tercera generación ya comienza acá a mitad del siglo XX, sí, a mitad del siglo XX, ya lo que vamos conociendo, como derechos de los pueblos. Entonces entendemos que la primera, que estamos hablando de la Revolución Francesa, se declaran los derechos civiles y políticos, es decir, el derecho a participar y el derecho a ser concebido como ciudadano, tanto de una nación como del mundo, ¿sí? También tenemos una segunda generación que hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, que es más o menos entre el siglo XIX y el siglo XX, que comienza a desarrollarse derechos como a la educación, derechos que me implican más sumergirme dentro de mi cultura o dentro de una sociedad, ¿sí? Y que puede ser ligado también como a la convivencia. Y está la clasificación de la tercera generación, que está relacionada a los derechos de los pueblos o a los derechos de las colectividades, ¿sí? Que también aborda a los derechos al medio ambiente y a la convivencia en paz. ¿Listo? Entonces, para esta ampliación este tipo, de la clasificación de los derechos humanos, he traído este video para que podamos verlo entre todos. ¿Me confirman si se puede escuchar? Sí, sí, sí. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad.
Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación. Artículo 42 al 77. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga. Pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto, deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación. Artículos del 78 al 82. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto, el ser humano y la promulgación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. Listo, entonces en esa medida vemos que es a través del tiempo que se desarrolla la clasificación de los derechos humanos, ¿sí? O sea, es como, yo me lo imagino como en un juego como en un videojuego, en el cual uno va avanzando y va ganando como categorías, así básicamente es como se está realizando cómo se clasifican los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ganancias que hemos victorias que hemos ganado de forma colectiva es que se van dando los derechos humanos. Más adelante también se habla como de una cuarta generación, se está planteando una cuarta generación, sin embargo, estas son las tres básicas.
y pues están ligados como a esta categorización de derechos humanos. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda. Por favor, quienes están participando dentro del taller en el Zoom, por favor, en el chat enviaron el formulario de asistencia, entonces quienes, para que tomen un tiempito y también lo diligencien, por favor. Listo. Entonces, ya que hablamos de la clasificación de derechos humanos y también que están relacionados a una historia, a unos orígenes, tenemos que tener en cuenta que estos, como todo, los orígenes se saben simplemente porque nos los han contado, ¿sí? Entonces, haciendo como esta relación con la oralidad, bueno, con la oralidad, con la recopilación de la memoria, em, es la narración. Creo que la herramienta más propicia para entender cómo hemos ganado derechos humanos y cómo se pueden promover, ¿sí? Entonces, para este punto, quiero invitarlos a escuchar los siguientes cuentos acerca de derechos humanos. Estos dos cuentos que les traigo el día de hoy son de la Marian, de pronto antes Fundación. de pasar a los cuentos, Iván nos pregunta si sabes de pronto cuáles derechos podrían entrar en la cuarta generación que se está discutiendo. No los tengo muy claros, ¿sí? Pero digamos que también están ligados hacia las revoluciones. Por ejemplo, el derecho, los derechos económicos, se me olvidó, y Culturales. culturales también están ligados a la revolución industrial, ¿sí? Como en esa etapa en la que también se comienza con la distribución del capital, etcétera, etcétera. Y si no estoy mal, lo que medio entendí, estos de la cuarta generación también están relacionados con el avance de la era digital, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, no tendría claro cuáles serían los de esta generación. ¿Listo? Actualidad, toda la información. Entonces, gracias, Anita. Entonces vamos a escuchar estos dos cuentos. Les contaba, estos son de la Fundación Internacional Baltasar Sánchez, si no estoy mal, es una fundación que aborda derechos humanos en España. ¿Sí? Los invito a poder escuchar estos cuentos. ¿Están? Zaza en peligro. Textos Heidi Abuchaibe. Ilustraciones Elia Abuchaibe. El día era soleado. Resplandecía el colorido bosque en sintonía con el canto de los pájaros. Abou y Eda esperaban pacientes a su primogénito. La comunidad estaba ansiosa por años. El rey Abou y su esposa intentaban tener bebés sin éxito. Era un milagro que por fin lo lograran. Zaza le pusieron y lo mostraron con gran orgullo a la comunidad. Todo era fiesta en la isla donde vivían. Como todos los bebés camaleones, Zaza iba a la escuela. Allí les enseñaban a defenderse del peligro y a conseguir alimento. Los camaleones deben tener cuidado porque animales depredadores, como las víboras, los usan como alimento.
Sin embargo, ellos cuentan con un arma poderosa para defenderse. Cuando están en peligro, cambian de color para confundirse con la naturaleza y que no los puedan ver. Zaza era muy inquieto y realizaba todos los ejercicios que le enseñaban. Rápidamente descubrió cómo mover los ojos de forma independiente y a utilizar rápido su larga lengua para cazar. Sin embargo, su maestro estaba muy preocupado. Zaza no cambiaba de color cuando practicaban el ejercicio de estar en peligro. Zaza se dio cuenta de lo ocurrido y esa noche lloró. Se sentía diferente y eso lo ponía triste. Abou y Eda convocaron a toda la comunidad. El médico nunca había visto un caso así. ¿Sería algo de la alimentación?, se preguntaba. Mientras todos buscaban una solución, los encargados de la seguridad susurraban: no es un verdadero camaleón. Pondrá en peligro a toda la comunidad. Y como era de esperarse, lo que temían llegó. Las víboras se acercaban, pero como los guardias camaleones estaban alerta, pudieron avisar con tiempo. Zaza y su mamá pudieron esconderse en un agujero en lo alto del tronco de un árbol. Pero no podría ser siempre así. El responsable de seguridad pidió que todo el pueblo se reuniera para pedirle al rey, aunque fuera lo más duro que habría de escuchar en su vida: Zaza se tendrá que ir. Pero, ¿cómo dejarlo a su suerte?, se preguntaban los demás. ¿Es la suerte de Zaza o la suerte de toda la comunidad?, dijo el jefe de seguridad, mientras todos guardaban silencio. Si se queda, todos moriremos. Llegó la hora de votar y la comunidad decidió: Zaza tendría que irse. Eda, inconsolable, le guardaba algún alimento para su viaje. Su único y adorado hijo se iría. Los amigos de Zaza se acercaban a despedirse sin entender mucho. ¿Por qué se tiene que ir si es tan bueno y alegre? Ya no podrían jugar más con él. Pendientes todos de la despedida de Zaza, ninguno se percató que varias serpientes sigilosas se acercaban. Al darse cuenta, todos rápidamente cambiaron de color. Todos, menos Zaza. En el centro y desprotegido se encontraba Zaza ante la inminente presencia de la serpiente. Su madre tomó la decisión más arriesgada y se abalanzó sobre él para protegerlo. Tal vez así no lo verían las víboras. Pero ella solo lograba cubrir una parte del cuerpo de Zaza. Ahora los dos estaban en peligro. Sin embargo, rápidamente, uno a uno de los amigos de Zaza fueron corriendo hacia él e hicieron lo mismo que su madre. ¡Increíble! Las víboras pasaron sin percatarse de Zaza o de los demás camaleones. Cuando pasó el peligro, la comunidad se reunió. Habían aprendido ese día varias lecciones: que aunque Zaza tuviera una limitación, era parte de la comunidad y debía ser tratado igual que los demás. Tenían que aceptarlo y protegerlo. Que si se unían y colaboraban entre sí, encontrarían soluciones a los problemas. Finalmente Zaza pudo quedarse con su familia y amigos y todos celebraron. Entonces tenemos esta primera historia de Zaza, que nos hablaba del derecho a la igualdad. Les voy a compartir otro de los cuentos que traje el día de hoy, pero mientras que lo escuchamos, me gustaría que pensáramos
Yo veo que la narración oral es una herramienta poderosa, pedagógica para hablar acerca de derechos humanos y otros temas sociales. Pero ustedes coinciden lo mismo, ¿sí? Creo que como también que lo reflexionemos y lo compartamos de manera grupal. Y bueno, vamos a ver este siguiente tema. Elena, la escritora. Textos e ilustraciones de Beatriz Eugenia Vallejo. Elena es escritora e ilustradora de libros infantiles. Ha estado pensando en un cuento sobre una princesa que se divierte mucho con sus amigos en compañía de su caballo, su perro y su gato. Será un libro precioso, pensó feliz, y empezó a escribir. Érase una vez una princesa llamada Gabriela que vivía en un hermoso castillo. Salía a pasear por las mañanas montada en su caballo lucero, y su perro Ramón iba siempre adelante de ellos, disfrutando del paisaje. Por las tardes, Gabriela hacía planes con sus amigos. Lo que más le gustaba era hornear galletas de avena. Lo que Elena no sabía era que sus personajes querían opinar sobre la historia. Un momento, ¿quién habla? Soy Gabriela, señora escritora, pero no soy princesa, no quiero ser princesa. Y tampoco me gustan las galletas de avena, aunque a Corcho, mi gato, sí. Bueno, contesta la escritora un poco sorprendida. No vamos a pelear, veré qué puedo hacer. Al fin y al cabo, ella sabe que la libertad de expresión es un derecho. Sí, pero tendrá que trabajar el doble. Érase una vez una linda niña que se llamaba Gabriela y vivía en una casa en el bosque. Pero yo quiero vivir en un hermoso castillo, alega Gabriela. Si no eres princesa, no tienes castillo, le contesta la escritora. No sería lógico. Salía a montar por las mañanas en su caballo lucero. No, relincha el caballo moviendo enérgicamente la cabeza de un lado a otro. Ese nombre no me gusta y yo necesito tener un buen nombre, como los caballos de los cuentos. ¿Flecha? No, algo más bonito, elegante y enérgico. ¿Rayo veloz? No y no, por ningún motivo. Salía a montar por las mañanas en su caballo sin nombre y su perro Ramón corría a su lado. Por favor, no me pongan a hacer ejercicio, suplica el perro. En las largas jornadas que recorrían por las praderas. Largas, Horn. Quiero echarme a dormir. Por las tardes Gabriela jugaba con sus amigos y con su gato Corcho y a veces cocinaba. Hoy estaban haciendo sopa de verduras. Guácala, dice Gabriela. A mí me gusta la sopa de verduras, asegura relamiéndose el gato. Las princesas son vanidosas, pero los castillos son muy bonitos. Quiero tener un castillo y quiero comer algo rico, grita furiosa Gabriela. Tengo un castillo en mi cuarto y me voy a jugar con él, decide la niña. Y yo me voy a buscar un buen nombre, decide el caballo. Y yo me voy a tomar una siesta, decide el perro. Esta conversación fue agotadora. Bueno, de acuerdo. Ejerzan su derecho a exponer sus ideas, responde la escritora. Pero ¿y mi cuento? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién se quiere quedar en él? Érase una vez un lindo y amable gato llamado Corcho que vivía en un salón lleno de cojines, sillones y alfombras. Cuando quería jugar, el gato invitaba a sus amigos, que eran de todos los colores y pelambres. Por las mañanas, por las tardes, por las noches, en realidad cuando le provocaba, comía galletas de avena, sopa de verduras, compota de manzana, champiñones al ajillo, helado de fresa con salsa de chocolate y queso con jalea de guayaba. En los ratos de lluvia, Corcho se acostaba junto a la chimenea y ronroneaba sin parar. Bueno, dice la escritora,
Por fin tengo una historia bonita, con amigos, comida y diversión. Seguro que mi escritor estará contento. Claro, asegura Corcho con la boca llena. Es la mejor historia que he oído en mi vida. Fin. Derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos el derecho a exponer nuestras ideas. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Listo. Bueno, quienes puedan participar, me gustaría saber qué encontraron en común en, en estos dos cuentos con relación a la creación de derechos humanos, con la historia de los derechos humanos, cómo se establecen y qué más podemos encontrar ahí, ¿sí? Entonces, pues, quienes nos quieran compartir también qué les parecieron los cuentos, tal esta relación de derechos humanos con la narración. Bueno, mientras que contestan, ya pues aclaré la duda frente a los derechos de cuarta generación, que era la pregunta que nos hacían en el chat. Y sí, efectivamente los derechos de la cuarta generación se proponen como los derechos relacionados con el desarrollo tecnológico. Entonces, estos están ligados a el derecho al acceso a la información, al ciberespacio, el derecho como la habeas data, ¿sí? Entonces, ya lo hemos tenido cuando estamos hablando de acceso a información y datos personales que manejamos tanto en los bancos como en procesos, también a cuestiones gubernamentales, pero están ligados a este desarrollo tecnológico en Internet. ¿Listo? Nos están respondiendo por el chat las preguntas, Ujú. Maya. Tenemos a Iván Ujú. sobre lo de narración oral. Es una herramienta única junto a la pintura. Con estas las diferentes culturas han logrado mantener su historia y memoria. Adela, parece que los cuentos y las historias sí son una herramienta para enseñar, porque el que escucha no se da cuenta que aprende, además de entretenerse. Y Diana Milena, desde siempre hemos aprendido así, antes de empezar a leer, escuchamos historias. Lo importante es saber cuál es la enseñanza que queremos transmitir. Exactamente, o sea, la narración, la narración oral, la realidad siempre nos han acompañado, ¿no? Entonces, entender que el mundo y la creación también fueron a partir de la palabra, ¿sí? Y cómo se ha mantenido y lo que conocemos de nuestra memoria es a través de esa palabra, ¿sí? Que ya después tenemos la posibilidad de la escritura y de otros medios para mantenerla intacta, para mantenerla intacta, no, sino para conservarla un poco más, pero es a partir de las historias que precisamente empezamos nosotros a construir la memoria, tanto colectiva como la de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ya digamos que si volvemos en el tiempo y nos acordamos de pequeños, las historias que nos contaban nuestros padres, ¿sí? Eh, también los que veíamos en el colegio y otras formas de oralidad. Los cuentos que inventábamos cuando pequeños, las pequeñas mentiras que hacíamos. Entonces, todo el tiempo estamos volviendo a ese don de la palabra, ¿sí? Otra parte que hacen es que nacen desde el colectivo, puntos y necesidades que se comparten y obliga a su búsqueda. Sí, también un componente importante de la narración y es que no solamente se construye desde quien cuenta, ¿sí? Sino también desde quien lo escucha. Entonces, lo que ya conocemos de historias anteriores, de historias pasadas, es porque han pasado por varias voces. Y esa es la construcción de memoria también de los pueblos, de los colectivos, eh, y ya por último de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, pues aquí traía un ejercicio ya un poco más ligado a la narración, que
invita a narrar y a pensarnos los orígenes de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de que cómo se crearon, ¿sí? Cómo se han venido creando desde la occidentalidad, es a partir de la violencia, ¿sí? De situaciones de conflicto que nos obligan a tener unas garantías entre pues quienes conformamos una sociedad o una comunidad, ¿sí? Entonces, este ejercicio es como una invitación a que nos repensemos los orígenes de los derechos humanos, para darles una connotación un poco más positiva y para que también los pensemos dentro de la cotidianidad y no solamente desde los conceptos de la situación, los contextos de violencia, ¿sí? Entonces, este ejercicio se trata de pensarnos los derechos humanos como titanes, ¿sí? Entendiendo los titanes como esta figura de pronto mística o mágica que nos trae la narración oral también, eh, para darles un papel importante a los derechos humanos dentro de la cotidianidad, ¿sí? Entonces aquí traía diferentes ejemplos de titanes o de dioses creadores, eh, dentro de diferentes culturas, ¿no? Entonces tenemos los titanes desde la cultura griega, ¿sí? Entonces que ya hablamos de Cronos, de Urano, de Ares, de Zeus, todos estos personajes que ya conocemos. También desde la cultura celta, el Mau, la cultura polinesia, ¿sí? Ya la cultura hindú también, la azteca y los guayú, ¿sí? Entendiendo que cada comunidad y cada sociedad o civilización tiene sus propios orígenes, ¿sí? Y esto se basa desde la narración, se ha conservado desde la narración, ¿sí? Así que la primera invitación es a que nos ubiquemos un derecho humano como un titán, como algo que nos puede salvar y algo que nos protege y nos garantiza ser nosotros y tomar unas riendas frente a nuestra vida y frente a la convivencia en sociedad, ¿sí? Entonces, antes de qué, si alguien quiere compartir la palabra, pensarnos en esta pregunta: ¿qué características tiene un titán? ¿Sí? O un dios, o los diferentes héroes mitológicos de las diferentes culturas que nos encontramos, ¿sí? ¿Qué características podría tener un titán? Empiezo con, como con el don de la creación. También considero el don de la protección. Pero ¿qué otras características podrían tener, no? Pues también lo pensaría como ligado a los orígenes. ¿Qué más características podría tener un titán? ¿Sí? Pues aquí también podemos ligarlos con creación, orígenes, perdón, donde la creación, de la protección. ¿Qué más se nos podría ocurrir? Liderazgo, sí, gran componente de liderazgo. Que eran poderosos, poder, ¿sí? Justicia, es otro de los que las características que nos regalan. Entonces, estas características
mientras si quieren hacer algún otro aporte, bienvenido. Estas características ya nos hablan de un personaje, ¿sí? Y ese personaje quiero que lo liguemos hacia algún derecho humano, ¿sí? Conocimiento y razón. Funciones. Voy a ponerlo acá. Conocimiento y razón. Nos comparte Adela. Y nos comparte. Funciones. Entonces, son estas características, ya nos están hablando de un personaje, ¿sí? Bajo esa construcción de nuestro personaje y entendiendo esto de que cada titán, digamos, pensando en estas culturas, tenían unas funciones particulares frente a la creación y frente a los hombres, ¿sí? Frente a la humanidad. También son características de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos, cada derecho tiene una función, ¿sí? Y está ligado con esa protección y con esa justicia, ¿sí? Para vivir, para tratar y ser tratados justamente, ¿sí? Entonces, este ejercicio, ya como propuesta, es hacer el nacimiento de los titanes, entendiendo los derechos humanos como estos titanes y estos personajes con esas características que mencionamos, ¿sí? Entonces, la actividad consiste en tomar un derecho humano, pensar en una situación en que se emplee el derecho seleccionado en base con la premisa el nacimiento de los titanes, realizar un cuento en menos de 2 minutos, si puede, prender la cámara para contar esa historia. Y por último, pues enviar la lectura en video para compartir como producto final al festival, ¿sí? Entonces, esa sería como la propuesta del ejercicio. Quienes pues no lo quieran compartir en estos momentos, albedrío es otra de las funciones que nos comparten aquí. Entonces, pues, quienes en este momento pues quieran realizar la actividad, bienvenidos. Cualquier aporte pues será bien recibido. Y ya, esa es como la propuesta de herramienta de la narración oral como herramienta para contar sobre derechos humanos. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia frente a la actividad. También quería compartirles como a modo de inspiración una serie de un material que realizan Pascu y Rodri acerca de la historia de los titanes griegos, ¿sí? De los dioses griegos. Entonces, como para que tomen inspiración, también invitar a la gente que de pronto nos está viendo en Facebook, que está viendo la actividad y que quiera también participar en este producto final, pues se acepta también la contribución. Y pues si tienen alguna duda acerca de la actividad, si tienen algún aporte, acá está, es bienvenido. Les voy a compartir. Hola, nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se
defienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da a su padre una poción y a sus hijos vómito. Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el Tártaro. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda en el Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfo. Zeus a muchos hijos engendró y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, Es Zeus, la lluvia de oro que cae sobre ti. Es Zeus, ese cisne que hay ahí, y tu amiga de siempre, oh sí. Es Zeus, se transformó en su hermano para con su nieta poder picar. y con su tía estuvo 9 días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. Zeus, la 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 la. Bueno, les traje ese ejemplo porque es una forma distinta de contar las historias que ya tradicionalmente contamos, sabemos, ¿sí? Entonces también como para que tengan un poco de inspiración para realizar el ejercicio. No sé si alguno tiene algún aporte. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Acá nos comparten una primera historia. Entonces la voy a copiar aquí como para que podamos leerla todos. Cae una constelación a la Tierra Orión para traer el don de la vida en la libertad de todas las culturas y los pueblos. Todos son dignos y por ende deben de trabajar bajo ese principio. ¿Listo? Gracias. No sé si hay algún otro aporte. Bueno, pues mientras que también se va desarrollando la actividad, y también pues invitar al resto de los talleres que quedan del Festival del Desarme, que vamos hasta el 30 de octubre. No sé, Dianita, si quieras también hacer la invitación ahí. Hola. Sí, claro, mientras vamos dando el tiempo a que vayan de pronto escribiendo, construyendo su relato, entonces contarles lo que nos queda del festival. 28, 29 y 30 tenemos 10 presentaciones artísticas de danza, música y teatro. Tenemos
digamos, estas 10 presentaciones, 28 a las 5, a las 6 y a las 7 de la noche, el 29 a las 5, a las 6, a las 7 de la noche, y el sábado 30 a las 10, a las 11, a las 12 y a las 3. Esos son los horarios de las presentaciones de la próxima semana. En cuanto a laboratorios, mañana tenemos biodanza, cuerpo y movimiento a las 10 de la mañana para que participen. Y a las 2 de la tarde, la segunda sesión de customización de prendas de vestir con Alexandra Corredor para el tema de reutilización textil y de las prendas que tenemos en casa y que a veces ya no sabemos cómo qué hacer con ellas. Todo en el marco pues de un ejercicio de sostenibilidad ambiental. Y el próximo viernes 29 a las 9:30 de la mañana vamos a estar en una sesión semipresencial de fotografía de naturaleza con celulares. Pueden participar de manera virtual o presencial. Vamos a tener una visita a la huerta del barrio Villa Inés para que participen, digamos, como les quede más fácil, si quieren virtual, si quieren presencial, para seguir complementando el proceso. Sería la tercera sesión de fotografía de naturaleza con celulares. Recordarles que toda la programación que ya sucedió, los 6 conversatorios que tuvimos sobre educación ambiental, agricultura urbana, innovación, sobre juventud, sobre cultura y sostenibilidad de los artistas, y los laboratorios que ya tuvimos de agricultura urbana, pacas caseras, compostaje, cocina, ilustración botánica, bueno, creación de personajes con residuo textil, todas las actividades que ya pasaron de saneamiento básico, energías limpias, todas las podemos encontrar tanto en el Facebook como en el YouTube, de los canales de la Fundación HBG o en el Facebook de Solaris Games BTA. Entonces esa sería la invitación para que participen y para que también revisen pues, las actividades que ya pasaron, digamos, quedan los laboratorios ahí, los materiales, se ven los ejercicios para que los puedan repetir en sus casas. Esa sería la invitación. Listo, gracias, Diana. Y sí, esa es la invitación para que pues se acerquen también a conocer el territorio. Y pues a quienes se esfuerzan se esfuerzan por construir comunidad. Y es, como digo, estos son espacios de construcción de sociedad, transformación, que no se daría si las comunidades no lo piden, ¿sí? Entonces, aprovecharlo y pues nada, gracias al festival ¿por qué? Por abrir estos espacios que son vitales para la construcción de país y de ciudadanía. Bueno, acá Tenemos una historia larga en el chat. sí, De hecho, está en 2 partes, por lo que el chat tiene un límite para... Listo. Ya no estoy... Listo. Vamos a leer un poquito más acá, porque vamos a verlo todos. Bueno, los titanes no únicamente pertenecían al Olimpo en el poder de la batalla entre los polacos y turcos, mucho más de la edad del mito griego despertó una deidad cartaginesa lejos del norte de África. El titán despertó en silencio, su poder era similar a Cronos, pero mantenía la sabiduría de Rea. Recorría grandes distancias en búsqueda de conocimiento, llegando a zonas remotas donde los conflictos eran evidentes. El titán decidió disfrazarse de hombre y a través de la palabra enseñaba a los ciudadanos de ambos bandos, unos de día y los otros de noche, enseñándoles historias de tiempos mejores, casi legendarios. En Roma, el conocimiento era un tesoro, algo que se señalaba al llegar a casa. De los romanos aprendieron de lo belicoso, no resultaba una ciudad milenaria, nacida del conflicto, pero padeció con él. Los hombres aprendieron que la paz era un tesoro enorme y que en él se puede guardar el otro tesoro que es el conocimiento. El titán jamás reveló su identidad, pero logró apaciguar a los hombres con solo sus palabras. Por generaciones los hombres se reunían al lado del viejo señor para seguir conociendo el legado de la humanidad a través de la tradición oral. Listo, gracias Esteban.
Así, acá hay otro. No, gracias, Esteban, por compartirnos tu historia. Bueno, mientras si alguien se anima más a contar mi historia, me les voy a compartir una que desarrollé acá. Ahí está, acá Diana también nos comparte otra. Cuando se sintió solo, decidió buscar compañía. Creó con manos unas formas parecidas a sí mismos. Pero mientras lo hacía, entre su cabeza y su corazón se mezclaban sentimientos y emociones que se proyectaron de estos nuevos seres, humanos, decidió llamarlos. No contaba con que, aunque parecían iguales, todos eran muy diferentes. Tenían gustos diferentes, pensamientos diferentes y su personalidad era diferente. Gracias, Diana. Nos va a compartir los que llegan más aportes. Está en la segunda parte. Pero sin importar, todos aportaban, sin importar sus diferencias, a esa nueva familia que había construido. Listo, lo voy a leer completo para que... Cuando se sintió solo, decidió buscar compañía. Creó con manos unas formas parecidas a sí mismo. Pero mientras lo hacía entre su cabeza y su corazón, se mezclaban sentimientos y emociones que se proyectaron en estos nuevos seres. Humanos, decidió llamarlos. No contaba con que aunque parecían iguales, todos eran diferentes, tenían gustos diferentes, pensamientos diferentes. Su personalidad era diferente. Pero sin importar, todos aportaban, sin importar sus diferencias, a esa nueva familia que había construido. Estoy compartiéndoles, ¿no? Hay otra propuesta en el chat también de cambio. Listo. Soy titán tierra, y de mis elementos os conforman tantos, tan diversos en color, capacidades y formas, desde su creación y compartir en su corpórea forma, y cualidades hasta volver a actuar bajo el derecho a la no discriminación. Gracias, Camilo.
Listo, acá también les comparto un pequeño aporte improvisado. En una acción amorosa de una madre con sus hijos e hijas, el don de la transmisión a través de la palabra y el soplo de la sabiduría en artes, oficios y leyes hizo que el suelo se abriera y de allí emergió el derecho a la educación, cual titán poderoso y justo. ¿Sí? Bueno, si hay algún otro aporte, pues bienvenido. Creo que vamos a ir haciendo el cierre de esta sesión. Entonces, pues creo que llegamos como a una sesión de conclusiones y invitaciones. Invitaciones, no, una invitación. Y es a pensarnos los derechos humanos como un cuento que es real, ¿sí? Creo que es muy, que está presente a diario, que no es solamente un cuento de los más vulnerados, sino también de quienes tenemos también cierto tipo de privilegios y cierto tipo de condiciones que nos permite tener unas libertades, o bueno, no desarrollarlas, sino aplicar nuestros derechos, ¿sí? Entonces, invitarlos también a pensarnos, a hablar a los derechos humanos como algo de nuestra cotidianidad, no como garantías y libertades em, eh, apartadas de nosotros, eh, que son algo propio. También pensarnos a buscar nuevas herramientas de promoción, no simplemente en, en promover y listar los derechos, sino también en un cuento de apropiación de los mismos, ¿sí? También invitar al trabajo colaborativo para pensarnos en echar este cuento de los derechos humanos como un trabajo de todos y todas para reconocernos como una comunidad y una sociedad más justa, reconocernos y construir. ¿Sí? Y no sé si alguien más tiene, listo, que nos comparten otra historia. Entonces nos comparte Adela. Titán era un niño huérfano que todos los días se preguntaban el porqué de las cosas. Siempre era demasiado curioso, quería saber, conocer, entender el mundo que lo rodeaba. Todos veían ese interés, pero aún no habían escuelas. Sin embargo, cada día él aprendía más y más, conviviendo con los demás, y cada día su fuerza interior crecía y crecía, y así se creó el primer titán. Y Isabela, muchas gracias. Bueno, pues la idea, después de esta creación, es que los invito a grabarse contando esta historia para poder crear un producto final, hacerlo tipo video, ¿sí? Contando con sus historias. Eh, bueno, entonces, bueno, no sé si tiene otras conclusiones, otros aportes para ir cerrando la sesión.
Aquí les dejo mis invitaciones. Tener los derechos humanos como parte de la cotidianidad. También que la construcción de un país en base a los basado en derechos humanos. Basado en derechos humanos. Y buscar herramientas. Buscar herramientas que nos permitan hablar de derechos. Hablar, exigir derechos. Bueno, primer aporte que nos hacen es como muchas gracias. Creo que nos falta practicar la creatividad. Con tanta información de todos los días, uno se emburrece. Sí. Creo que actualmente con tanta información que nos está rodeando, tanto en las redes como en las noticias, toda la cultura ya digital y visual ¿qué? Carcomiendo la creatividad y también nos está apagando el alma, ¿sí? Tanta información de violencia, de conflictos, no nos permite ver más allá, ¿sí? Entonces, por eso también era una invitación a pensarnos los derechos humanos, no solo desde su origen, pero crear otros orígenes, más allá de la violencia. Y sí, tocar volvernos a las actividades antes, donde nos reuníamos en familia y nos hacíamos y compartíamos en comunidad, ¿sí? Entonces, pues el festival pues también es una excusa para que todos y todas podamos reunirnos y construir comunidades, ¿sí? Es la invitación que les hago para, para que sigan participando en las actividades y en las próximas versiones del festival y pues acompañar a los colectivos y colectivas que también estén involucrados en el proceso. Bueno, no siendo más, Podemos acercar un poquito tus conclusiones para que sean un poco claro. más grandes. Compartían, es bueno, la memoria permite hacer un acto de conciencia. Sí, es a través de la memoria es a través de la memoria que podemos cambiar nuestro futuro, ¿sí? Conociendo qué pasó, qué podemos mejorar, ¿sí? Entonces, también en base a los derechos humanos y a otras libertades y garantías que se nos ofrecen, se nos acercan, es la memoria la que nos ayuda a contarnos. Comparte Diana, a mí me parece que además de creatividad podemos sembrar esperanza, respeto y memoria para construir comunidad. Exactamente. La creatividad también nos permite establecer diálogos, establecer espacios y pues como dice Dianita, eso es para construir precisamente comunidad. Listo, María, te quiero darte las gracias, darle las gracias a todos los que participaron y como conclusión, además de las que tenías ahí en pantalla, pues creo que básicamente es que todos y todas debemos ser defensores de los derechos humanos y lo que debemos es también exigir que se cumpla realmente en teoría el Estado Social de Derecho en el que vivimos, ¿no? Porque creo que ya existen pues muchas de las herramientas normativamente hablando y digamos muchos de los instrumentos jurídicos, legales para poder, digamos, exigirlos y poder vivir en una sociedad un poco más equitativa, más igualitaria. El problema es que no se están cumpliendo, ¿no? O sea, lo que hablábamos en la primera sesión, hay una violación también sistemática desde la institucionalidad o bueno, de ciertas instituciones y desde ciertos gobiernos y pues digamos que eso es lo que impide que puedan darse realmente las garantías, ¿no? No es porque no existan de pronto los derechos, sino porque
no los hemos podido hacer efectivos del todo. Pero entonces creo que esa sería también la invitación, ¿no? Y es, pues si es un cuento de la cotidianidad, pues tenemos que apropiarnos tanto que realmente pues lo podamos exigir y los podamos tener claros, no solo como individuos, sino pues como comunidad y poder así realmente transformar pues la realidad que tenemos, pero básicamente haciendo que se cumpla lo que debería ser nuestro Estado social de derecho. Ujú. Creo que es eso, darles las gracias nuevamente entonces a quienes participaron en la sesión en Zoom, en Facebook Live, recordarles que este taller, este laboratorio, se retransmite mañana por YouTube también, entonces también les van a encontrar todas las actividades en el canal de YouTube, @Fundación HBG, para que pues puedan volverlo a repetir, puedan ver los ejercicios que se realizaron. Pues darte mucho las gracias realmente, Marian, por participar de este quinto festival y por aportar, pues digamos, desde estas estrategias de narración, pues como de diálogo, de compartir de palabra en torno a los derechos humanos, que es uno de los ejes fundamentales del festival y es la construcción de la cultura de paz desde la misma ciudadanía. Entonces, realmente muchas gracias a ti y pues a Gracias a los demás ustedes. desearles entonces pues una feliz noche ya de este sábado. Y pues nos seguimos viendo, esperamos que puedan participar mañana, 10 de la mañana, taller de biodanza, cuerpo y movimiento, y a las 2 de la tarde, customización de prendas de vestir. Quedan cordialmente invitados todos y todas. Pues muchísimas gracias. Una feliz noche. Esteban nos pone feliz noche. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Feliz noche.